Quienes llaman hogar a este portaaviones viven bajo un lema que refleja el espíritu de la Marina estadounidense. Es muy sencillo. Las palabras, dals guerra. Y sí las damos. Aproximadamente a las 14:17 hora local en el sur del Caribe, dos Su-30 Mk2 venezolanos descendieron a baja altitud. Sus misiles antibuques supersónicos KH-31 brillando en la pantalla de radar del destructor de la Marina de Estados Unidos USS Thomas Hoodner. Lo que parecía una patrulla rutinaria se transformó instantáneamente en una prueba de alto riesgo de la guerra marítima moderna. Durante los siguientes 90 segundos, los cielos sobre el Caribe se transformaron en un campo de batalla real para las tecnologías de defensa naval más avanzadas de Estados Unidos. Los jets venezolanos lanzaron su ataque creyendo que tenían la ventaja. Pero para el buque de guerra estadounidense, esta crisis ya se había anticipado. Las imágenes por satélite, el seguimiento por radar y una red de sensores integrada habían fijado la amenaza entrante a tiempo. En cuestión de momentos, lo que podría haber sido un devastador ataque contra un destructor se convirtió en una demostración del dominio defensivo estadounidense. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Cómo podía un solo destructor neutralizar una salva de misiles supersónicos disparados desde dos casas? Este encuentro puede parecer de pequeña magnitud, pero resuena mucho más allá del Caribe. Representa un enfrentamiento estratégico entre Washington y Caracas, donde el equilibrio de poder se mide no solo en número de barcos o aviones, sino en quien controla los primeros momentos de batalla. Estad atentos porque lo que ocurra a continuación podría cambiar la forma en que pensamos sobre la guerra naval. Y si quieres seguir cada giro de esta historia, asegúrate de suscribirte a Military Power. Las aguas turquesas del sur del Caribe yacían engañosamente tranquilas en las primeras horas del 11 de junio de 2025. El USS Thomas Hoodner, un destructor clase Arleigh Burke, estaba en lo que parecía una patrulla rutinaria. Escaneando el horizonte con su sistema de combate Aegis y transmisiones satelitales conectadas desde un recurso de reconocimiento KH-11 situado en lo alto. Bajo la superficie de esta misión ordinaria, un juego mucho más peligroso ya estaba en marcha. Muy al norte, en la remota base aérea venezolana de La Orchila, dos elegantes cazas Su-30 Mk2 Flank G permanecían tranquilos en la pista, sus motores funcionando suavemente. Los equipos de tierra armaron a los jets con misiles antibuque reales. El supersónico KH-31 ha diseñado específicamente para atravesar las defensas de un buque de guerra. En ese momento, lo que había empezado como una sonda estratégica comenzó rápidamente a parecerse a una prueba a gran escala de la determinación naval estadounidense. Desde el punto de vista de Washington, el evento fue calculado. Caracas no pretendía una declaración abierta de guerra. Más bien, la jugada fue una prueba de presión. ¿Cómo respondería Estados Unidos? ¿Qué tan rápido podría pasar la cadena de mando de operaciones normales a alerta de combate total? Detrás de los motores enmascarados y el acceso silenciado por radar se escondía un mensaje político. Venezuela quería medir el tiempo de reacción de la Marina de Estados Unidos y exponer cualquier brecha en la defensa americanizada. Las torres de radar, las conexiones satelitales y los nodos de mando a bordo del Thomas Hoodner ya habían detectado la amenaza entrante mucho antes de que los pilotos aceleraran a máxima velocidad. En ese espacio silencioso entre la detección y la acción, se estaba marcando la trayectoria de los acontecimientos. La tripulación del buque preparó señuelos, activó los sistemas de guerra electrónica y posicionó baterías interceptoras. Todo mientras los Su-30 subían y viraban hacia su zona objetivo. Y, sin embargo, por muy precisa y serena que pareciera la defensa estadounidense, el resultado dependía de un detalle crítico. Una sola desviación del radar. Un error momentáneo en la superposición de sensores podría transformar lo que se pretendía ser un mero experimento en un golpe decisivo contra la supremacía marítima estadounidense. Los operadores del Hoodner lo sabían. Los pilotos venezolanos apostaron por ello. La diferencia se mediría en segundos. Mientras los Su-30 zumbaban en el corredor de ataque, aumentando altitud y velocidad para la última carrera, la calma de la mañana caribeña dio paso a una quietud eléctrica. La tripulación del destructor se preparó, el sistema Aegis buscando las firmas inequívocas de los lanzamientos de KH-31A. Solo entonces comenzaría la verdadera prueba. Y solo entonces el destructor revelaría su papel en un ensayo en vivo de la guerra naval moderna. El sistema de radar de matriz en fase multifásica del buque, parte del módulo espía 1V del sistema de combate Aegis, detectó dos lentos puntos ascendentes que se movían en perfiles de vuelo cercanos a la superficie.
Estos dos objetivos no llevaban códigos transpondedor ni emitían señal estándar de identificación, un enfoque clásico de segment silencioso por radio que inmediatamente alertaba. Según datos públicos disponibles, el SPY1DV está adaptado a entornos literales y optimizado para detectar amenazas a baja altitud y alto desorden cerca de la costa. En los cielos superiores, un avión de misión especial, L-2 de Hapkeye, se incorporó desde el grupo de portaaviones del destructor. Con una cobertura radar amplia y sensores de alerta aérea, confirmó la forma y rumbo de un par de cazas flanqueadores G-30 Mk2, cada uno fijándose en el buque de guerra en un rumbo de interceptación directa. Los Su-30 llevaban bajo sus alas los característicos pesados pilones, su armamento visible incluso a través de sensores exteriores. La tripulación del destructor vio cómo la nube de datos se resolía en dos cazas armados con misiles distintos que aceleraban hacia ellos. En el puente, la situación cambió de rutina a alerta roja. El centro de información de combate zumbaba con tonos ascendentes mientras el módulo de análisis de amenazas del sistema catalogaba los cazas entrantes. La tripulación puso la condición en estado de combate general y el sistema de guerra electrónica, el SLQ-32V6, se activó por completo. Los lanzadores de chaff y los sistemas señuelos se pusieron en marcha. Los interferidores de radar comenzaron sus patrones. Y el sistema de combate se preparó para escalar de detección a interceptación. Todo esto ocurrió en cuestión de momentos. El radar ASPY-1DV es la base de la capacidad del sistema Aegis para detectar, rastrear y guiar intercepciones. Un archivo de datos de la Marina señala, el radar es el corazón del sistema con funciones simultáneas de búsqueda, seguimiento y guiado de misiles. A medida que los dos Su-30 se acercaban, sus perfiles permanecían bajos, pegados al agua en un intento de superar la detección por radar o confundir las limitaciones del horizonte. Su trayectoria de entrada reflejaba una preparación de manual para lanzar misiles antibuque. Sin embargo, desde el punto de vista del destructor, nada quedó al azar. El radar ya había fijado a los cazas en sus trayectorias de vuelo. En la pantalla, los puntos se aceleraron, las líneas de trayectoria se iluminaron con arcos de intercepción previstos, los datos se volvieron rojos mientras el sistema los clasificaba como hostiles, capaces de lanzar misiles. Pronto, los aviones se elevaron y lanzaron sus misiles casi simultáneamente. En ese instante, la escena pasó de ser detectada a un verdadero enfrentamiento. Uno de los misiles entrantes se despegó tras su lanzamiento. Su buscador engañado por una ráfaga de paja y el haz de radar girado de la suite del Hüttner. El otro misil fue rastreado por el ordenador Aegis, que lo asignó a una célula de lanzamiento lista y dirigió un lanzamiento defensivo de misil. Con una segunda reacción de Sub-2C, el buque de guerra disparó su interceptor, atacó la amenaza entrante y destruyó el objetivo antes de que pudiera atacar. Y entonces llegó el silencio. Los dos Su-30, tras lanzar su carga, se detuvieron el tiempo suficiente para que la tripulación del destructor pudiera asimilar lo que acababa de ocurrir. Las caras del radar giraban. El ordenador registró y archivó el evento, y la nave de guerra reanudó el escaneo como si no hubiera ocurrido nada irregular. La calma de la tarde caribeña regresó. Sin embargo, todos a bordo sabían que acababan de ser probados y aprobados. Para los pilotos venezolanos en su cabina, el momento de sorpresa fue darse cuenta de que lo que esperaban que fuera un ejercicio de sondeo había activado en cambio una máquina de destrucción electrónica y de misiles a gran escala. El destructor no respondió con fuego de artillería ni con una salva de respuesta inmediata. En cambio, se basaba en sensores pasivos, cálculos rápidos y respuestas en capas, mostrando que en la guerra naval moderna, el primer ataque podría ser el que se desviara sin que ni siquiera se devolviera un solo disparo. Así, en aproximadamente 3 minutos tras la detección, los sistemas integrados del destructor pasaron de la vigilancia a la clasificación de amenazas y luego al enfrentamiento. Y pusieron fin al episodio antes de que se intensificara. El enfrentamiento fue contenido. Ningún personal estadounidense resultó herido y la acción del adversario fue frustrada antes de que pudieran producirse daños graves. El detalle más llamativo aquí es que el destructor no disparó primero, pero salió ileso y lo hizo aparentemente con precisión calmada. La sorpresa no es solo que el buque de guerra ganó, sino que ganó sin contraatacar visiblemente como se espera de una batalla naval. Sin embargo, ese mismo silencio tras los hechos plantea preguntas. ¿Fue el encuentro realmente una acción de sondeo por parte de la fuerza venezolana o algo más deliberado?
Se preparó la Marina de Estados Unidos para este escenario exacto con seguimiento satelital, fusión por radar y respuestas automatizadas hasta tal punto que un incidente así no sorprendería ni alarmaría al mando superior. Y quizás lo más escalofriante de todo, si un destructor puede neutralizar silenciosamente misiles supersónicos en minutos. ¿Qué espacio queda para un adversario sin acceso a redes de sensores en capas y sistemas de interceptación rápida? Los primeros misiles aparecieron como agujas plateadas rozando el agua, luego desaparecieron en la neblina marina mientras cabalgaban la curva del horizonte. Momentos antes, ambos Su-30 Mk-2 se habían inclinado, lanzado un par de misiles antinave KH-31A y retrocedieron abajo, confiando en la velocidad y la altitud para hacer el resto. El KH-31A es un arma supersónica de raso marítimo diseñada para atacar buques de guerra desde distancia de espera. Y las evaluaciones de código abierto llevan tiempo describiéndolo como capaz de alcanzar alrededor de Mach 3, que es exactamente lo que ahora sugerían los puntos que recorren la mira del destructor. Dentro del centro de información de combate, nadie gritó. La secuencia estaba casi en silencio. En lugar de disparar de inmediato, el Thomas Hüttner extrajo energía de los atacantes antes de que un solo interceptor saliera de su celda de lanzamiento. Los operadores de guerra electrónica dieron la señal de las contramedidas de la nave, lanzando energía engañosa al aire mientras los lanzadores se abrían de golpe y lanzaban una pared de paja que se inflaba en naves falsas y reflejos fantasma. En muchos combatientes de superficie estadounidenses, esta primera capa está vinculada a la familia SLQ-32 y sus procesadores señuelo, que a su vez pueden activar el señuelo nulka fuera de bordo para atraer buscadores de radar lejos del casco emitiendo una firma similar a la de un barco lejos del propio buque. La Marina describe a nulka como un señuelo de respuesta rápida que emite una gran sección transversal de radar similar a la de un buque para atraer misiles antibuque fuera del objetivo. Una capacidad integrada en el concepto de defensa por capas utilizado en toda la flota. Por un tenso latido, el radar del KH-31A líder se movió nervioso. Su buscador, buscando un objetivo metálico gordo, solo encontró una oleada de retornos donde supuestamente estaba la nave. El misil viró, se sobrecorrigió y empezó a deambular, luego se inclinó hacia abajo y desapareció en un rocío blanco. El destructor acababa de arrancar una lanza de la andanada sin disparar un solo tiro, y eso le dio los pocos segundos que la tripulación necesitaba para la amenaza restante. El segundo misil permaneció bloqueado, obligando a la nave a pasar de una desviación a una muerte difícil. Un oficial de control de fuego autorizó la intercepción y la orden viajó por el cable hasta una celda de lanzamiento vertical en la cubierta de proa. El sistema de lanzamiento vertical Mark 41 no necesita apuntar. Lanza un misil hacia arriba, luego deja que el arma pivote en vuelo y corra hacia su objetivo. Un diseño que otorga a las naves Aegis una velocidad de reacción vertiginosa y una cadencia de fuego sostenida. La Marina señala que el Mk-41VLS ha lanzado miles de misiles desde su creación con una tasa de éxito extremadamente alta y es el cargador que alimenta desde misiles estándar hasta Tomahawks en destructores como el Hüttner. Cuando la célula estalló, el interceptor era el brazo largo del barco, un misil estándar 6. En las pruebas y archivos de datos de la Marina, el SM-6 se construye como un arma de misión multim más allá del horizonte que puede atacar aeronaves, misiles de crucero y ciertas amenazas balísticas en fase terminal, extendiendo la burbuja protectora mucho más allá del horizonte. En términos sencillos, caza rápido y a lo lejos, lo que lo convierte en un contraataque natural a los misiles que rozan el mar y que se deslizan bajo las líneas de radar tradicionales. Los comunicados de la Marina enfatizan que el SM-6 proporciona capacidad de guerra antiaérea y antisuperficie desde buques Aegis y que su buscador activo le ayuda a perseguir objetivos incluso cuando están fuera del alcance visual. El destructor sintió la intercepción como una conmoción lejana, un golpe de baja frecuencia que atravesó las placas de la cubierta y luego desapareció. En la mira, la trayectoria hostil se fragmentó en una lluvia de retornos y luego se desvaneció. El equipo de vigilancia registró la muerte y reconfiguró sus tablas, pero nadie se relajó. Una primera descarga rara vez viaja sola, y todos los operadores en la sala lo sabían. La pantalla táctica seguía mostrando al par de Su-30 saliendo por vías paralelas, y los espacios nulos que dejaban atrás parecían trampas con muelle. Si los jets volvían a la acción, habría poco tiempo para reconstruir la imagen señuelo. La tripulación tendría que apoyarse en el resto del polvorín y en los interceptores de menor alcance del barco para terminar el trabajo. Sobre el agua,
el silencio tras la explosión se sentía más pesado que el ruido anterior. Los pilotos venezolanos habían apostado por la velocidad y la sorpresa, y acababan de ver caer un esquime marítimo ante un defensor que ni siquiera cambió de rumbo. En sus espejos, el Caribe parecía pacífico, pero el mensaje no lo era en absoluto. Un solo destructor lanzamisiles había absorbido un ataque supersónico y permaneció en posición sin ser escuchado, listo para luchar en la siguiente ronda. Para los espectadores, la conclusión es fácil de entender, incluso sin la jerga. Un buque de guerra con los sensores, señuelos y celdas de lanzamiento adecuados puede derribar con calma un ataque moderno con misiles apenas alzando la voz. Las citas son públicas. La propia Marina ha documentado el perfil de enfrentamientos más allá del horizonte de los SM-6 y el papel del MK-41 para hacer posibles esos enfrentamientos. Igual que ha detallado cómo Nula y otros señuelos doblan el radar hostil lejos del acero y hacia el aire vacío. Y, sin embargo, la historia no ha terminado. Los Sue-30 no regresaron a casa. En cambio, se prepararon para otra carrera, ajustando el espacio y la altitud como boxeadores buscando una combinación más pesada. En las habitaciones silenciosas del barco, los operadores se inclinaban. La primera oleada fue rota por astucia y un solo disparo de largo alcance. El segundo probaría todo lo que estuviera cerca del casco y ya estaba en camino. Los Sue-30 venezolanos no se retiraron. Tras el fracaso de su primer ataque, rompieron la formación y desaparecieron brevemente en la baja neblina caribeña. Por un momento, el radar a bordo del USS Thomas Hutner solo registró fragmentos de datos, reflejos tenues y ambiguos que sugerían que los jets estaban maniobrando para un segundo ataque. Luego la situación se resolvió, y lo que siguió fue más complejo, más peligroso y mucho más revelador que el primer intercambio. Los dos cazas se habían dividido, acercándose por flancos opuestos a la posición del destructor. Cada uno lanzó un KH-31 a nuevo, sincronizando sus lanzamientos para que los misiles convergieran en diagonal hacia el mismo punto. Un patrón clásico en X diseñado para saturar la cobertura radar y obligar a los defensores a dividir sus recursos de control de fuego. Datos de fuentes abiertas de Naval News y los archivos factativos de la Marina de Estados Unidos confirman que el K-31A está optimizado para esta táctica exacta. Puede acercarse hasta 3 veces la velocidad del sonido y volar a pocos metros por encima de la línea de flotación, reduciendo las ventanas de reacción a segundos. Dentro del centro de información de combate del Thomas Hutner, las alarmas resonaban por la cubierta. La tripulación, aún en plena preparación para el combate desde la primera oleada, sabía lo que venía. El sistema Aegis calculaba trayectorias e identificaba la geometría precisa de la intercepción. 2 objetos supersónicos que avanzan desde rumintes opuestos a menos de 20 metros sobre el nivel del mar. En lugar de pánico, hubo procedimiento. La siguiente línea de defensa del destructor cobró vida. El evolucionado Sea Sparrow Missile Block 2 o ESSM, un interceptor de alcance medio conocido por su agilidad y velocidad. Las especificaciones públicas de la Marina señalan que el ESSM Block 2 es capaz de guiado por radar independiente con guía activa que le permite perseguir y destruir amenazas rápidas y a baja altura incluso si el buque lanzador pierde la trayectoria. En menos de 2 segundos, el sistema Aegis asignó 2 ESSM a cada misil entrante. 4 celdas verticales se abrieron de golpe, enviando columnas blancas al cielo tropical. Los misiles ascendieron, se curvaron y cayeron de frente para enfrentarse de frente a los atacantes supersónicos. En la pantalla del radar, los contactos convergieron y desaparecieron en un breve y silencioso parpadeo. Un KH-31A se desintegró en pleno aire, dispersando fragmentos que cayeron inofensivamente al mar. Los siguientes 2 fueron desviados de su curso, sus buscadores radar cegados por ruido electrónico y energía reflejada. Se zambullían prematuramente, explotando inofensivamente en las olas. La tripulación observó atónita y concentrada mientras el temporizador de combate se agotaba. Solo quedaba un misil. El último KH-31A se había deslizado entre el caos, su velocidad llevando la red defensiva al límite. Estaba a menos de 5 kilómetros. Demasiado cerca para otra interceptación de misiles. El capitán autorizó la última línea de defensa. El sistema de armas cercano Felanc. El filanco parece casi modesto en la cubierta de un destructor. Un cañón Gatling compacto de 6 cañones bajo una cúpula blanca, pero cuando dispara una pared de proyectiles de tungsteno a 4.500 disparos por minuto, guiados por su propio radar.
Según la documentación naval y las pruebas de campo, los Failin pueden rastrear y neutralizar objetivos, moviéndose más rápido que Mach 2 a distancias inferiores a 1,5 kilómetros, formando literalmente la cortina de acero alrededor de los barcos estadounidenses. La orden se ejecutó y el Failang rugió. El ruido era abrumador, un zumbido metálico y rechinante que ahogaba cualquier otro sonido en la cubierta. Las balas trazadoras cruzaban el horizonte, su resplandor apenas visible contra el mar bañado por el sol. En cuestión de segundos, la pista de radar del último KH-31A se desintegró, reemplazada por una dispersión de escombros. El misil nunca llegó a la distancia visual del barco. Lo que podría haber sido un golpe catastrófico se disolvió en espuma y metralla que cayeron inofensivamente sobre la superficie del océano. Cuando los ecos se desvanecieron, siguió un extraño silencio. El aire olía levemente a cordita. Los sistemas de la nave volvieron a su funcionamiento normal. Las pantallas de radar, antes pintadas de rojo con marcadores de amenaza, ahora mostraban solo la geometría tranquila de las rutas marítimas y los patrones meteorológicos. Habían pasado 90 segundos desde el primer tono de advertencia. 4 misiles habían sido destruidos. 1 por engaño, 2 por interceptores medios y 1 por un cañón. El destructor permaneció intacto. Para los marineros a bordo, ese silencio era tan poderoso como el ruido que lo precedía. En esos 90 segundos, la nave había demostrado no solo su tecnología, sino también su disciplina. Cada capa, desde la alerta temprana por satélite hasta la defensa a corta distancia, había funcionado exactamente según lo diseñado. Los analistas la describieron posteriormente como una demostración casi de manual de defensa en profundidad en capas. Una expresión utilizada en el material oficial de entrenamiento de la Marina para describir cómo los barcos equipados con Aegis coordinan múltiples armas en un solo escudo sin costuras. Tras el enfrentamiento, el mar volvió a estar en calma. Pero dentro del centro de operaciones del USS Thomas Hutner, cada pantalla estaba llena de datos. Miles de ecos de radar, trazas infrarrojas y relés de satélites condensados en una imagen unificada. Lo que momentos antes parecía caos era en realidad una demostración extraordinaria del sistema de defensa multicapa de la Marina de Estados Unidos en acción. Según la propia documentación de la Marina, esta estrategia de defensa en profundidad integra sensores de largo alcance, fusión de datos en tiempo real y toma de decisiones humanas en una red sincronizada de protección capaz de neutralizar múltiples amenazas simultáneamente. La primera lección de este encuentro fue la velocidad. Desde el momento en que los misiles venezolanos aparecieron en el radar, el sistema de combate Aegis procesó telemetría satelital, vigilancia aérea desde el HAPQYE-2D y sus propias entradas de radar Seaborn para calcular trayectorias y asignar prioridades de intercepción. Los informes sobre las mejoras de Aegis realizados por Defense News confirman que el último software de base 9 permite al sistema completar su bucle sensor atirador en menos de 3 segundos más rápido que cualquier generación anterior de software de mando naval. En cambio, los SUE-30 Mk2 venezolanos entraron en la confrontación con hardware moderno y capaz, pero sin la misma columna vertebral digital. Los SUE-30 llevan sistemas de radar y control de tiro fabricados en Rusia que son potentes en aislamiento, pero carecen de la conectividad fluida que se encuentra en las redes de la OTAN. Según análisis abiertos de James Defense y Naval News, estos aviones dependen en gran medida de la interpretación y coordinación desde tierra del piloto en lugar de enlaces de datos automatizados. Esa brecha, la falta de una red de intercambio de datos en tiempo real, significaba que, una vez que los misiles se despegaban de los raíles, los pilotos tenían poca retroalimentación situacional. No podían ajustarse a señuelos, recalibrar trayectorias de vuelo ni coordinar salvas de seguimiento. A nivel táctico, los números cuentan su propia historia. Un solo SUE-30 puede transportar entre 2 y 4 misiles KH-31 dependiendo del alcance y la carga de combustible. En cambio, un destructor de la clase Arleigh Burke como el Hutner lleva más de 90 celdas de lanzamiento vertical MC-41 capaces de disparar desde interceptores de largo alcance hasta misiles defensivos de corto alcance. Esa disparidad se traduce en resistencia. Mientras que un caza puede atacar y retirarse una vez, el destructor puede absorber múltiples salvas y responder con precisión una y otra vez. En términos sencillos, el arsenal de la nave no solo es más grande, sino que es complejo, reponible y autocorrectivo. Estratégicamente, los analistas describieron este incidente como una advertencia suave de Estados Unidos. Al permitir que la confrontación se desarrollara sin escalada y neutralizando la amenaza con precisión medida,
Washington demostró que cualquier movimiento hostil en el Caribe sería visible, rastreable y controlable mediante tecnología estadounidense. El compromiso del Hüttner convirtió efectivamente una provocación regional en una muestra pública de disuasión. En cuestión de horas, las estaciones de vigilancia naval de las naciones aliadas registraron los datos de intercepción, y los funcionarios del Pentágono señalaron discretamente que tales incursiones se encontrarían cada vez con el mismo muro invisible de resistencia. Como informó Reuters en informes anteriores sobre la estrategia naval estadounidense, el Caribe se ha convertido en un banco de pruebas clave para la disuasión integrada, donde la tecnología sustituye la agresión y la transparencia sustituye a la escalada. Para Venezuela, el mensaje era claro. La velocidad y la audacia ya no eran suficientes para desafiar a una marina construida sobre la supremacía de los datos. Los misiles KG-31, a pesar de su potencia bruta, no habían sido deshechos por un blindaje más pesado o un mayor poder de fuego, sino por una red de coordinación que abarcaba aire, mar y espacio. Estados Unidos no necesitaba contraatacar. Simplemente tenía que demostrar que podía ver, decidir y actuar más rápido que cualquier oponente. El enfrentamiento, que duró menos de 2 minutos, pudo haber parecido una nota menor en la historia naval. Sin embargo, para los observadores militares, ofrecía un vistazo a cómo se librarán las guerras futuras a través de redes silenciosas, defensas automatizadas y decisiones rapidísimas. Mientras las olas se asentaban alrededor del Thomas Hüttner, la verdadera conclusión no resonaba en el ruido de los misiles, sino en la tranquila confianza que siguió. La tecnología, el entrenamiento y el tiempo se habían fusionado en algo casi intocable. Y eso plantea la pregunta que todo estratega se plantea ahora tras este encuentro. Si ni siquiera las armas supersónicas lograban penetrar Aegis, ¿qué podría romper la siguiente vez? Cuando los últimos restos de escombros se hundieron bajo las olas caribeñas, el enfrentamiento había terminado. 4 misiles supersónicos KH-31 habían sido destruidos en pleno vuelo. El USS Thomas Hüttner permaneció intacto, y los Su-30 venezolanos ya se retiraban hacia la neblina de su costa. Lo que solo duró 90 segundos en el mar sería estudiado durante meses tanto dentro del Pentágono como en los navalmies. No por su escala, sino por lo que revelaba. Según los resúmenes posteriores al incidente referenciados por Naval News, la defensa en capas del destructor ejecutó una secuencia perfecta de engaño, intercepción y fuego de precisión, demostrando una vez más que la tecnología, la disciplina y el tiempo ahora superan a la fuerza bruta en la guerra marítima. La lección era inconfundible. En la era de la guerra digital, el poder ya no se mide por cuántos misiles puede lanzar una nación, sino por la rapidez con la que puede ver, decidir y actuar. La tripulación del Hüttner había dominado la única moneda que ahora define la victoria, el control de la información y del tiempo. Como señaló más tarde un análisis de defensa de Defense News, el éxito del sistema Aegis en este enfrentamiento reafirmó su reputación como el sistema nervioso de la Marina de los Estados Unidos, capaz de coordinar sensores, armas y juicio humano en un solo reflejo. Hoy en día, la Marina continúa expandiendo ese reflejo a través de los océanos, desplegando nuevos buques equipados con Aegis tanto en el Caribe como en el Pacífico. Cada uno entrenado para reaccionar más rápido que cualquier amenaza a la que pudieran enfrentarse. El mensaje es claro. La disuasión ahora viaja por frecuencias invisibles, y quien controla esas frecuencias comanda la lucha. Si crees que la verdadera fuerza reside en la tecnología y la disciplina, suscríbete a Zona de Conflicto TV y deja un comentario abajo con una palabra, Aegis. Nos vemos la próxima.